un dibujo, vamos a suponer que ahora tenemos una ventana doble. Las ventanas dobles tienen vidrio y luego tienen una capa de aire y luego tienen otra capa de vidrio. Entonces, este es nuestro dibujo. Son las mismas condiciones de temperatura ambiente. Tenemos -10 y tenemos 20 grados, pero ahora tenemos pues más capitas. Vamos a suponer que la H1 se mantiene en 10 y la H2 se mantiene en 40. Entonces, todos estos datos se mantienen exactamente igual. Aquí les dibujan el perfil de temperaturas. Cómo pasamos de T infinito 1 a T1, después tenemos que pasar a T2, cambia la pendiente porque cambia el material, de 2 a 3, después de 3 a 4 y de 4 a T infinito 4 en este caso. ¿Sí? Para el aire también hay una K. Como el aire está atrapado, podemos considerar que las corrientes de convección no existen y entonces aquí en esta capa de aire atrapado, más que llevarse a cabo una convección, se lleva a cabo una conducción. Para que lo tomen en cuenta al momento de hacer su circuito, lo que quiero que me calculen es cuánto valdría el Q punto y cuánto valdrían las temperaturas intermedias, es decir, T1, T2, T3, T4. Intenten 5 minutos hacer este ejercicio. Si tienen alguna duda, la aclaramos. El área se mantiene ahora sí igual, esta de aquí. Ahí les mencionan los espesores, que es lo que cambió esta vez. 5 minutos de lo que queda en la clase y si van teniendo alguna duda, me pueden preguntar. Maestra, a mí no me quedó muy claro en la parte del aire por qué se usa conducción. Bueno, o sea, sí, efectivamente porque pues no hay movimiento ahí, pero en estos casos específicos cuando está el aire contenido entre dos sólidos, ¿sería igual siempre conducción o también habría casos de convección? Sí habría casos de convección, pero tendría que ser una cantidad muy grande de aire el que está confinado. Por ejemplo, aquí es 1 centímetro. Es 1 centímetro el que tú estás dando chance al aire de moverse, entonces no es tanto. Por eso es que se puede considerar como conducción. Si aquí en lugar de tener 10 milímetros tuvieras 1 metro, aquí definitivamente sí va a haber convección. Pero normalmente cuando tengas aire atrapado en una capa muy delgadita, sí puedes hacer la suposición de que lo que ocurre ahí es conducción. Ok, gracias. De nada. ¿Qué pasaba por una ventana de doble vidrio donde tenemos aquí un pequeño vidrio de 4 milímetros, después tenemos una capa de aire y al final tenemos otra capa de vidrio? Entonces nuestro circuito, en este caso, queda desde T infinito 1 hasta T infinito 2. Y entonces hay una resistencia por convección, conducción de vidrio 1, conducción de aire, conducción de vidrio 2 y convección. Un solo circuito y todas las resistencias están en serie. Vamos a numerarlas nada más para no confundir. Le vamos a poner
subíndice. Esta sería R1, R2, 3, 4 y 5. Para R1 tenemos que es una resistencia de convección y que va a estar dado por 1 entre H1, por el área, que en este caso es 1.2. Después, para la resistencia 2, nosotros vamos a obtener que esta es una resistencia por conducción y que va a estar dada por L, 4 milímetros, entre la K del vidrio, que ayer vimos que era 0.78, por el área, 1.2. Y eso nos va a dar 0.00427. Después vamos a tener resistencia 3, que también es por conducción. Nos quedaría R3 es igual a L, en este caso 10 milímetros, entre la K del aire, que en la tabla nos dice que es 0.026, por área, 1.2. 0.3205. Para R4 tenemos que va a ser la misma L que la R2, va a ser la misma K y va a ser la misma área. Entonces aquí podemos poner que R2 es igual a R4. Y finalmente para R5 vamos a tener 1 entre 40 por 1.2. Eso ya lo habíamos calculado, nos va a dar 0.020. Ya que las tenemos todas, las únicas temperaturas que nos dan son las de los extremos. Esta T infinito 1 y esta de acá T infinito 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplificar todo el circuito hasta tener una sola resistencia que se encuentre entre las temperaturas que sí conozco. Después voy a tener que delta T es igual a R por Q punto. En este caso, si yo considero que la Q punto va en ese sentido, de izquierda a derecha, entonces el delta T me va a quedar como T infinito 1 menos T infinito 2 es igual a R total, que sería la sumatoria de todas las resistencias, por Q punto. Y finalmente, pues, despejaríamos. Nos quedaría que la R total sería de 0.433.
grados centígrados sobre watt, y el Q punto sería de 69.2. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Q de dónde lo sacó, maestro? Es el despeje. El R total es este de aquí. Y yo ya conozco las temperaturas. Gracias. Ok, entonces ya que tenemos el Q punto, ahora sí podemos... ¿Sí? ¿Y por qué es infinito 1? O sea, T1 es 20. T infinito 1 es 20, sí. Y acá en donde está el esquema de aire y vidrio, T1 y T2, No las conocemos, apenas las vamos a calcular. pero son muy aparte de que T1 sea igual a T infinito 1. T1 no es igual a T infinito 1. Okay. Una cosa es la temperatura del aire, la temperatura ambiente. Aquí hay otro punto. Y aquí hay otro punto. Esta es la temperatura en la superficie. Y esta es la temperatura del fluido. Gracias. De nada. Entonces, ya que tenemos el Q punto, sabemos que este Q punto que pasa por esta resistencia total es el mismo Q punto que pasa por cada una de las resistencias. Como a nosotros nos dio positivo, ¿sí? Esto significa que la corriente, o en este caso el calor, efectivamente va de izquierda a derecha, así como lo pusimos al principio. Entonces, vamos a ir analizando cada una de estas resistencias por separado para ir encontrando las temperaturas que nos faltan. Maestra. ¿Sí? Disculpe, yo llegué un poquito tarde. El R3 es la resistencia del aire, ¿verdad? Sí. Y lo estamos analizando como conducción. Sí, ayer dijimos que si tú tienes una placa muy delgadita, no le das tiempo al aire de que se formen las corrientes de convección. Esto Y, apenas mide 1 centímetro. ¿Y a partir de qué medida podemos tomarlo como conducción? Es que depende de muchas cosas, no es que solo sea una medida, pero en general, por ejemplo, aquí tendrías 150 centímetros y aquí tendrías únicamente 1 centímetro. Por decir tu número, pero no es una regla. Si es 10 veces más alto que ancho, ya podrías considerar que difícilmente se van a formar corrientes de convección. Ok, gracias. De nada. Maestra, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo sacó R5? No, ahí me perdí. R5 es la que corresponde a la convección. Entonces, R es igual a 1 entre H por A. Como estoy del lado derecho, voy a tomar H2, que es 40, y el área, que es 1.2. Oh, ya. Gracias, maestra. Por nada. Ok, y entonces, nada más aquí, cuidado con los signos, sobre todo cuando tienen temperaturas negativas. Una cosa es el signo negativo debido a la fórmula, y otra cosa es el signo negativo que tiene la temperatura. Por ejemplo, aquí, al momento en el que nos despejamos, quedaría T infinito 1, que son 20, menos de la fórmula, menos 10. Este menos 10 es de la temperatura. Y eso entre R total. Maestra, Entonces,
Sí, dime. Y siempre vamos a tomar solo las temperaturas de los extremos para el Q punto. Por ejemplo, aquí solo tomamos la primera de la izquierda y la última de la derecha, que fue 20 menos 10. Las tomamos porque son las conocidas. Si, por ejemplo, en el ejercicio nos hubieran dado T infinito 1 y temperatura 3, voy a poner aquí un número. Entonces, nosotros diríamos, ok, aquí está T3. Entonces, nosotros vamos a simplificar este circuito. ¿Por qué? Porque está entre las dos temperaturas que conozco. Con la suma de estas tres resistencias, yo puedo aplicar esta ecuación y conocer el Q punto. Entonces, no siempre son las de los extremos. Depende de cuáles son las temperaturas que me está dando el ejercicio. Cuáles son las que conozco. O sea, por ejemplo, si ahí no conocíamos el menos 10, cerramos el circuito hasta T3, en ese caso que me comentó. Aquí, imagínate, esta no la conocemos y aquí nos dicen que vale menos 4. Y la ok, entonces nada más son esas 3. Bueno, esas 4. tomaríamos en cuenta este circuito, que es el que conocemos, porque sabemos que aquí pasa el mismo Q punto que pasa por 4 y por 5. Ajá, ok, muchas gracias. De nada. De todas formas, la ventaja de este método de las resistencias es que nosotros conociendo dos, podemos saber el resto. Por ejemplo, ahorita, ya sabemos que el Q punto es de 69.2 para todas las resistencias. Vamos a dibujar la resistencia 1, que sabemos que está entre T infinito 1 y lo que aquí le llamaron T1. Y el calor siempre en la misma dirección que pusimos al inicio. Con esto, nosotros diríamos, delta T es igual a R por Q punto. Y el delta T en este caso quedaría T infinito 1 menos T1 es igual a R1 por Q punto. La conozco, la conozco, la conozco. Vamos a despejar T1. Sería menos R1Q punto más T infinito 1. Hacemos esta operación. Sería R1, que dijimos que valía 0.083, por Q punto, que vale 69.2. Y a eso le vamos a sumar T infinito 1, que valía 20. Nos da 14.23. Suena lógico porque nosotros dijimos que todas estas temperaturas van a estar entre 20 y menos 10. Entonces, listo. Ya conocemos temperatura 1. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, para conocer temperatura 2, tenemos dos opciones. La primera sería, como ya conozco T1, que yo tome temperatura 1, de este lado temperatura 2, y lo que me queda en medio es R2. No es la única forma. Otra forma podría ser que yo tomara T infinito 1 y T2. Aquí queda R1 y aquí queda R2.
Conozco esto, conozco esto, conozco esto, conozco Q. Y puedo despejar para temperatura 2. Cualquiera de las dos nos debería dar el mismo valor. Vamos a hacerlo por los dos métodos para que ustedes vean que da lo mismo. Ya cuando ustedes estén haciendo un ejercicio, con que lo calculen una vez es suficiente. Si tomo esta fórmula, entonces me quedaría delta T es igual a R por Q. Eso siempre aplica. Delta T sería T1 menos T2 es igual a R, en este caso R2, por Q punto. Despejamos para T2. Y ahora vamos a sustituir los valores. T1 que vale 14.23 menos R2 que vale 0.00427 por 69.2. Eso nos da 13.93. Si lo hacemos con este circuito, entonces tendríamos delta T, el de estos extremos, que sería T infinito 1 menos temperatura 2 es igual a la resistencia total por Q punto. De ahí despejamos y vamos a obtener que sería igual a T infinito 1 menos R1 más R2 por Q punto. Sustituimos Maestra, con... ¿Sí? ¿me puede volver a explicar por qué son iguales los dos métodos? El de arriba y el de Estos abajo. dos circuitos. Ujú. Por favor. Sí. Tú lo único que necesitas es utilizar siempre la fórmula delta T es igual a R por Q punto. Tú lo que quieres conocer es la temperatura 2. Entonces, lo que ocupas es saber cuál es la resistencia que está en medio, conocer esos valores, conocer Q punto, que ya conocemos Q punto para todo el circuito, sabemos que es el mismo. Es la misma Q punto que pasa por aquí, la misma que pasa por aquí, por aquí, por aquí, por todos. ¿Por qué? Porque está en serie. Y necesitamos conocer un extremo, la temperatura en uno de los extremos solamente. Conocemos T infinito 1 y como lo hicimos acá, pues ya conocemos T1. Entonces, son dos circuitos diferentes, pero los dos involucran la temperatura 2. Como yo ya conozco los valores numéricos del resto de propiedades que están involucradas, no importa si tomo el método de arriba o el método de abajo. Al final lo que voy a tener es una delta T es igual a R por Q. Aquí también lo que tengo es delta T es igual a R por Q. Les pongo los dos métodos porque imagínate que no te hubieran pedido calcular T1, que en el ejercicio solamente te dicen calcula Q punto y temperatura 2. Ah, bueno, como ahorita estamos suponiendo que la que está aquí no la conozco, entonces es más fácil tomar el primer extremo de T infinito 1, que esa sí la conozco, y directamente tomar temperatura 2. No es que sea en el mismo circuito. En ese circuito hay unas resistencias, aquí nada más es R2 y aquí es la suma de R1 más R2. Son circuitos diferentes, pero
como los dos me involucran temperatura 2, da igual si lo despejo del de arriba o si lo despejo del de abajo. ¿Sí queda aclarada la pregunta? Sí, maestra, me quedó claro. Gracias. De nada. Ok, entonces vamos a sustituir valores numéricos abajo. T infinito 1, que vale 20, menos, paréntesis, la suma de R1, que es 0.083, más 0.00427. Y eso lo vamos a multiplicar por Q punto, 69.2. Y me da 13.96. Aquí lo que va a pasar es que dependiendo de los decimales, sobre todo porque las resistencias nos van a dar normalmente valores muy pequeños, dependiendo de cuántos decimales yo tome, este valor puede variar un poquito, pero cuestión de décimas o centésimas. Ya tenemos temperatura 2, ahora vamos por la temperatura 3. Para temperatura 3 también vamos a tener, de hecho, ahora 3 opciones. Podría ser que nosotros tomemos aquí R3 y entonces quedaría temperatura 2 de este lado, temperatura 3 de este lado, o bien nosotros queremos T3, aquí es T2 y este es T1. O bien que tomemos T infinito, T infinito 1 y temperatura 3. Incluso, algo que también se puede hacer es que nosotros conocemos la temperatura de la derecha, conocemos T infinito 2. Podríamos tomar el circuito de R4 y R5 para poder despejar de ahí la temperatura 3. Es decir, nosotros tendríamos temperatura 3 y aquí T infinito 2. Este es R4 y este es R5. Aquí está T1, T2, T3, T4 y T infinito 2. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos circuitos nos va a dar la respuesta correcta. Para ya no hacer tantos cálculos, voy a considerar nada más este último de aquí. Aquí está Q punto. Y entonces yo tendría delta T, T3 menos T infinito 2, es igual a R, la R total, que sería en este caso R4 más R5 por Q punto. Lo que quiero es temperatura 3. T infinito 2, que vale menos 10, más la suma de R4, que dijimos que valía 0.00427, más R5, que vale 0.0208, por 69.2. Y eso nos daría menos 8.26 grados centígrados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, ya nada más nos quedaría obtener temperatura 4. Con el circuito que ustedes quieran, por favor,
calculen temperatura 4 y me dicen cuánto les dio. Maestra, ¿la 4 no sería igual a la 2? La temperatura no, porque acuérdate que aquí tenemos 20 y vamos a bajar hasta menos 10. Sí, justo ahorita lo vi. Gracias. Pues nada. ¿Y el calor cuando está en serie es el mismo para todos? Sí, toda la línea que está en serie va a tener el mismo Q punto por cada una de las resistencias. Cambia si es en paralelo. Sí, acuérdate, déjenme abrir la otra presentación. Acuérdense que cuando tenemos circuitos en serie, el Q punto es igual. Q1 es igual a Q2, igual a Q3, etc. Pero dijimos que esto era como una tubería, ¿no? Entonces, todo el agua que entra aquí va a pasar por los tubos y va a ser la misma que sale por acá. Cuando tenemos circuitos en paralelo, entonces, imagínense, aquí yo estoy metiendo 3 litros por segundo, a lo mejor se va 1 litro por aquí, 1 litro por acá y 1 litro por acá. Ahí sí se divide. A ver, les voy a poner el circuito, que en este caso es el más sencillo. No quiere decir que sea el único, como ya vimos, pero bueno. Tendríamos que queremos conocer temperatura 4 y aquí tenemos T infinito 2. La resistencia que está entre esas dos temperaturas es la R5. Entonces tendríamos delta T, que es temperatura 4 menos T infinito 2, es igual a R5 por Q punto. Despejamos para temperatura 4 y sustituiríamos T infinito 2, que vale menos 10, más R5, que vale 0.02083 por Q punto, que vale 69.2. Y eso nos va a dar menos 8.5556 grados centígrados. Y suena lógico, o sea, nosotros pasamos de T infinito 1, que valía 20, y cada vez vamos a ir bajando, 14, 13.9,
menos 8.26, menos 8.56 y finalmente menos 10. ¿Alguna duda de este ejercicio? Ok, entonces ahora vamos a empezar a mezclar redes que tengan circuitos en serie y circuitos en paralelo. Vamos a suponer un material, más bien una capa de materiales. Aquí está un material, aquí está otro. Entonces vamos a suponer que cada color representa un material diferente. Vamos a suponer que toda esta línea, ¿sí?, que sería la superficie de una pared, por ejemplo, está a la temperatura 1, ¿sí? Eso quiere decir que no vamos a considerar de este lado convección, solamente vamos a considerar que nosotros conocemos la temperatura en esta superficie. Y acá sí vamos a considerar una H, y lo que nos van a dar es T infinito. Por favor, escriban cómo quedaría el circuito con resistencias para este problema. Como la variación de la temperatura solo es en una dimensión, vamos a suponer que, por ejemplo, toda esta línea tiene la misma temperatura, toda esta línea tiene otra temperatura, etcétera, etcétera. A ver, escribimos el circuito y si alguien tiene alguna pregunta me dice. Vamos a poner aquí temperatura 1. Y lo primero que vamos a ver es que nos encontramos 3 materiales diferentes. Entonces, va a pasar lo que decíamos de las tuberías, la corriente o el calor que venía aquí va a irse por 3 caminos diferentes. El azul. A ver.
Bueno, uno puede irse por el camino azul o por el material azul acá arriba, o bien por el azul acá abajo, o bien se puede ir por el naranja. Listo. Después, vamos a suponer que somos la corriente o el calor que decidió irse por este camino. Nos vamos por todo este camino, llegamos hasta la otra pared y de la pared para llegar a T infinito solamente me queda una resistencia, que sería la resistencia por convección. Entonces, esa resistencia estaría aquí. T infinito. Y bueno, sé que esta es por convección. Si me decidí ir por el camino de abajo, bueno, pues va a pasar lo mismo. Voy a tomar desde temperatura 1 el camino azul y después lo único que me falta es pasar por una resistencia de convección para llegar a T infinito. Si tomé el camino naranja, entonces voy a tener dos opciones. Ya vine aquí por el naranja y luego ese se va a subdividir. Una partecita se va a ir por el amarillo y otra partecita se va a ir por el verde. Una partecita por el amarillo y la otra por el verde. Y después, ya que lleguen aquí, pues nada más les va a faltar pasar por la resistencia de convección para llegar a T infinito. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a numerar las temperaturas ahora. Las que nos interesan normalmente son las temperaturas entre los materiales. Entonces, T1 es esta. Aquí no hay problema. Aquí vamos a llamarle temperatura 2. A esta, que sería esta completa, vamos a llamarle temperatura 3. Y acá, pues ya, T infinito. Ahora, la pregunta es, con este circuito, así como está, ¿podríamos simplificar algo? Sí, se puede. Las que están en paralelo, la amarilla y la verde. Ok, a ver, entonces dices que la amarilla y la verde, vamos a numerar las resistencias. Vamos a ponerle R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Ok, entonces, tú dices que R3 y R4 están en paralelo. Lo simplificaríamos en una sola. Y ya nos quedaría Sí. R total 1. Después, vamos a dibujar el circuito. Ya no le voy a poner ahí los numeritos para no tardarme tanto. Ustedes se los van poniendo. Entonces, con la sugerencia que dice su compañera, nos quedaría así. Después, ¿cuál sería la siguiente simplificación? En serie, R1 con R total 1. Ajá. Entonces ya nos quedaría
Así. Siguiente paso. Las que están en paralelo sería R2, R5 y R total 2. Ajá. Entonces ya nada más me quedaría esto. Y finalmente, pues sería juntarlas RT3 y R6 en una resistencia total 4. En los extremos siempre me quedó temperatura 1 del lado izquierdo y T infinito del lado derecho. Para comprobarlo, entonces, nosotros necesitaríamos conocer el valor de todas las resistencias y el valor de la temperatura 1 y el valor de T infinito. Y con eso nosotros deberíamos ser capaces de encontrar el resto de temperaturas. Voy a darles valores. Resistencia 1 igual a 25, resistencia 2 igual a 10, R3 igual a 15, R4 igual a 17.5, R5 igual a 12.7 y R6 igual a 8. ¿Ok? Entonces, con estas resistencias vamos a considerar una T1. Estos solo son valores, ¿sí? Lo único que quiero es que vean matemáticamente que les salga el circuito, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que T1 tiene un valor de 10 y que T infinito tiene un valor de 260. Estos son valores numéricos, les repito. Lo que quiero que hagan ustedes es que vayan obteniendo el calor que pasa o la corriente por cada uno de los elementos. Ustedes me van a decir cuánto vale Q1, cuánto vale Q2, cuánto vale Q3, cuánto vale Q4, Q5, Q6 y la corriente total. Es decir, cuánto calor pasa por R6.